de los que creemos, ¿cierto?, para ver y no vemos para creer. Así que en esta tarde Dios le bendiga, le guarde si tiene la oportunidad de compartir. Yo sé que este es un horario donde muchas personas están retornando a sus casas, ¿cierto?, después de sus labores diarias, ¿cierto?, de sus trabajos, regresan a su hogar. Yo sé que no hay mucha gente como para conectarse, pero también entendemos que en algún momento, ¿cierto?, de la tarde, de la noche, del día, va a cesar al video y su vida va a ser bendecida. Así que Dios bendiga. Ahí tenemos a un soldado, ¿cierto?, mi hermano Alejandro Vega, ¿cierto?, Dios le bendiga. Muchas bendiciones para él, para su familia y a todos los que nos acompañan, ¿cierto?, en estas transmisiones que hemos estado haciendo por durante varios años. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta noche, ¿cierto?, vamos a ir rápidamente a lo que nos compete, a la bendita y poderosa palabra del Señor. Quiero en esta oportunidad hablar bajo el tema: la incredulidad frena el mover de Dios. Curiosamente, hermano, la incredulidad. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede vivir una vida en santidad, puede vivir una vida consagrada para Dios, puede también caminar en obediencia. Gloria a Dios por ello, pero la incredulidad también puede, ¿cierto?, frenar, detener el mover de Dios. No significa, hermano, que Dios no pueda pasar por alto eso. Dios lo puede pasar por alto. Dios es un Dios todopoderoso. Él puede, ¿cierto?, aún donde hay incredulidad, Él puede obrar, Él puede manifestarse, sí, pero también Dios necesita ciertos ambientes, ¿cierto?, para poder mostrar su gloria. Tenemos que reunir ciertas características, ¿cierto?, para que la gloria de Dios se manifieste. Sabemos que Dios está en todos lados, pero no en todo lugar se manifiesta. Así que vamos a la palabra del Señor rápidamente. Evangelio según San Marcos. Quiero tomarme del Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Pudiese haberme tomado de otros textos bíblicos, de otros contextos bíblicos, pero en esta oportunidad, para poder ir aterrizando la enseñanza, quiero que podamos considerar inicialmente Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Vamos a leer, ¿cierto?, el último o el penúltimo versículo, el versículo 5. Damos lectura en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice hacerlo todo en el nombre del Señor. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad. ¡Wow! Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Vamos a tomar un minuto. Damos gracias al Espíritu Santo, ¿cierto?, que Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta, ¿cierto?, en los momentos difíciles. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este ambiente sobrenatural que hay en este lugar, Señor, y creo que también en el lugar donde se encuentran tus hijos en esta noche, Padre. Sabemos, Señor, que sin tu presencia, Dios mío, nada de lo que hacemos sería posible. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora de la tarde, noche, de este día miércoles, Señor, nos alineamos, nos presentamos, Señor, delante de tu presencia en espíritu, en alma y en cuerpo. No solamente en esta oportunidad queremos involucrar el cuerpo, sino que también queremos poner toda nuestra atención a tu palabra, Dios mío. Oro para que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo pueda abrir los ojos del entendimiento. No queremos traspasar información. La iglesia, Dios mío, ya está, Señor, saturada de tanta información.
Necesitamos revelación, Dios mío, porque la revelación nos permite, Señor, poder accesar a tus promesas, a lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Dice tu palabra, Señor eterno, que esta palabra, Dios mío, para poder entenderla necesitamos revelación. Necesitamos ese destello de gloria, Dios mío, que se le fue manifestado a Saulo de Tarso, como dice tu palabra, cuando iba camino a Damasco, Dios mío. Ese hombre tuvo un giro completo en su vida, porque tuvo un encuentro sobrenatural con tu presencia. Dice tu palabra que vino un resplandor del cielo, Señor, con una voz audible que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar contra el aguijón. Señor, asumimos que toda persona que haya tenido un encuentro con tu gloria, con tu presencia, su vida, Señor, no seguirá siendo la misma. Así que, Señor, más que, Dios mío, seamos un número o una estadística, queremos, Dios mío, ser realmente hijos e hijas que puedan conocerte a ti. Job dijo: de oídas, mas mis ojos te ven. Sé que hay una diferencia muy grande en saber de ti y en el conocerte a ti. Señor, tu voluntad es que cada uno de nosotros te conozcamos. Señor, tú dijiste, Dios mío, que te conozcan a ti, al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, en esta tarde rendimos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Lo sujetamos delante de tu voluntad, Señor. No queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ya no quieres tú, Señor, que los hombres, Dios mío, se muevan bajo manipulación. Espíritu Santo, te cedo el lugar. Ministranos, por favor. Yo tengo tanta necesidad como cada uno de tus hijos que están, Dios mío, al pendiente en las redes sociales, en especial, Señor, a los hermanos del canal de YouTube, que siempre están ahí, Dios mío, apoyando el canal, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Dios mío. No tengo el tiempo para nombrarlos de uno por uno, pero tú sabes quiénes son. Bendigo a ese grupo de escuderos, Dios mío, que está orando por lo que hacemos, que está cubriendo, Señor, estas transmisiones. Gracias, muchas gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios me lo guarde, hermano. Hay una expectativa de Dios, una expectativa, hermano, bastante fuerte, y también viene la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios nunca te tendrá estancado. La perspectiva de Dios te está proyectando, te está haciendo mirar cosas que las demás personas no ven. Mira qué tremenda es esta palabra. Mientras estaba leyendo un libro, terminando un libro, hermano, y esta palabra hace unos días atrás, sin ir más lejos, una semana, más o menos, esta palabra cayó a mi espíritu, hermano. Esta palabra, hermano, sacudió mi interior. Quizá yo la he leído en muchas ocasiones, y quizá usted también la ha leído, la ha predicado, tal vez la ha enseñado, pero siempre hay algo nuevo en qué aprender. Mire, hermano, mire lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Dice el verso 1: salió Jesús de allí y vino a una tierra, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Cuando dice que vino a su tierra, ¿cierto? Vino donde él se formó, donde él creció, donde estaban ahí sus amistades. Recordemos que Jesús, dice Juan, el Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne. Dice que él vino en semejanza de hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Él vino donde su gente. Él vino donde él creció, ¿cierto? Donde él se formó. Tal vez ahí estaba su amistad, gente que lo conocía. Y dice, y le seguían sus discípulos. Verso 2. Y llegado el día de reposo,
comenzó a enseñar en la sinagoga. Recordemos que los 4 aspectos del ministerio de Jesús, esto lo he enseñado, los 4 aspectos del ministerio, los 4 ingredientes del ministerio de Jesús era que Él enseñaba, predicaba, echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Y dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. ¿De qué se admiraban? Usted puede tener una admiración positiva, ¿cierto? También. Y por otra parte también puede tener una admiración negativa. Su asombro puede ser un asombro positivo o puede también ser un asombro negativo. Entonces, si seguimos leyendo, y muchos oyéndole se admiraban. Bendito sea el Señor. Se admiraban. Pero esta admiración era una admiración, hermano, que traía un cuestionamiento. Había en ellos, ¿cierto?, como un interés, ¿cierto?, de otras cosas. Se admiraban y decían, y se preguntaban entre ellos, ¿dónde tiene estas cosas? Bendito sea el Señor. ¿Dónde tiene estas cosas? ¿Qué cosas? ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Dice, es esta que le es dada. Entonces, hermano, mire, esta es la dinámica de esta palabra. Estos hombres, ¿cierto?, que le conocían a Jesús, que sabían sus orígenes, que sabían quién era su padre, quién era su madre, quién eran sus hermanos. Estoy hablando en lo natural. En lo natural no, ¿cierto?, en otro aspecto. Estos hombres que sabían cuál era el origen de Jesús, ellos se preguntaban y decían, ¿y de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Entonces, hermanos, vemos que ellos se enfocaron, ¿cierto?, o se situaron en la virtud. Se situaron ahí, ¿cierto?, en el logro, en lo alcanzado. Pero una de las cosas que ellos, hermanos, desconocían, que no sabían realmente cuál era la relación que tenía Jesús con el Padre, cuál era, hermano, el precio que Él había pagado. Entonces, muchos de nosotros a veces nos impresionamos y decimos, wow, ese predicador y esa gracia y ese favor y ese calibre de revelación que tiene. Entonces, hermano, nos enfocamos y nos direccionamos, ¿cierto?, en el logro. Es un logro, ¿cierto? Es una virtud que está ahí a vista y paciencia. Pero estos hombres, ¿cierto?, ellos no conocían realmente cuál era su condición o cuál fuerte era su relación con el Padre. Recordemos que Jesús inició su ministerio orando y también terminó su ministerio orando. Jesús, hermano, si bien pasaba mucho tiempo con las multitudes, pero yo me atrevo a decir que Jesús pasaba más horas con Dios que con los hombres. Jesús no perdía el tiempo. Jesús, hermano, redimía el tiempo. Entonces, sabemos que Jesús, antes de comenzar el ministerio, se fue al desierto por 40 días en oración y en ayuno. Y de ahí recién inició su ministerio. Y el ministerio fue poderoso y el ministerio fue relevante, porque su vida y su comunión con Dios era una comunión estrecha. Entonces estos hombres livianamente comenzaron a cuestionar y a condicionar y dijeron, ¿y de dónde saca estas palabras? ¿De dónde saca esta sabiduría que le es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el verso 3. Dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Bendito sea el Señor.
Y la palabra escandalizar significa causar una fuerte sensación de indignación, ofensa, disgusto en una persona o en un grupo. Es decir, ellos estaban molestos, ellos estaban disgustados, porque ellos no podían asimilar que siendo el carpintero, como lo dice textual la Reina Valera 1960, que siendo el carpintero, que siendo el hijo de María, que siendo un hombre a lo mejor de condiciones humildes, tenía este nivel, hermano, y este calibre de enseñanza. ¿Y de dónde esta sabiduría? ¿Y de dónde estos milagros por sus manos son hechos? Entonces, en conclusión, nos damos cuenta, hermano, que los que se levantaron, por decir una cosa, los que más se levantaron en contra de Jesús, no fueron gente extraña. No fueron gente de tierras lejanas, no. La gente de tierras lejanas era la gente que más, hermano, se devoraba lo que Jesús enseñaba. La gente de tierras lejanas era la que más valoraba lo que Jesús hacía. Ese no es el punto. El punto es, hermano, que su gente, porque dice Jesús, dice salió Jesús de allí y vino a su tierra, a su origen, donde su gente, recordemos cuando Dios le dice a Abraham en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, sale de tu gente, porque quiero usarte, quiero bendecirte, quiero levantarte, pero te quiero, ¿cierto? En un momento de intimidad contigo. Porque a lo mejor por todo el alboroto, ¿cierto? Y todo lo que hay en tu entorno, eso no te va a permitir alcanzar lo que yo tengo para ti. Entonces Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hebreo dice que Abraham salió sin saber dónde iba. A eso yo le llamo obediencia. Y no una obediencia media, una obediencia completa. Aunque Abraham inicialmente, ¿cierto? No fue obediente en una obediencia completa, dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y él salió con su sobrino Lot. Pero eso no es el punto. Entonces dice, más Jesús le decía, escúcheme bien, no hay profeta. Así que no le estés pidiendo pera al olmo. Si le pasó a Jesús, le ha pasado a unos cuantos, y tal vez en algún momento nos va a pasar a nosotros, que las personas que menos van a creer en tu llamado son la gente de tu entorno, de tu círculo. Esa es la gente que a lo mejor en algún momento es la que más se levantará, la que más estará en desacuerdo. Porque aquí usa el término, ¿cierto? La Reina Valera 1960 y dice que se escandalizaban. Y decía que la palabra escandalizar significa causar una fuerte sensación de indignación, ofensa o disgusto en una persona o en un grupo. Entonces estaban escandalizados. Más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Bendito sea el Señor. Mientras, hermanos, estudiaba esta palabra, mientras indagaba en mi espíritu, venía la reflexión, hermano, que es difícil, ¿cierto? Es difícil que la gente que le rodea, ¿cierto? La gente que lo conoce, la gente que sabe sus orígenes, ¿cierto? Es un poco difícil que esas personas a usted lo vayan a reconocer, ¿cierto? En Dios, o lo vayan a valorar. Mire lo que pasó con Jesús. Y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Aquí está hablando de parentela. Aquí está hablando de parentela, aquí está hablando, hermano, de la línea sanguínea, aquí está hablando, hermano, de familiares. Dice, no hay profeta, dice, sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa.
Pero como le decía, Jesús iba a otro lugar, hermano. Se encontraba con el leproso, se encontraba con la mujer del flujo de sangre, se encontró con la mujer cananea sirofenicia, que era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era una mujer judía, que no era una mujer que tenía acceso a las promesas de Dios. Pero esa mujer, hermano, no miró el origen de Jesús, no miró su procedencia. Sencillamente ella, hermano, se enfocó en él, queriendo y anhelando recibir algo, porque la mujer parece que tenía más visión que estos hombres, porque la mujer, hermano, logró alcanzar su milagro. Y yo meditaba en esto, hermano, porque los que hemos tenido la oportunidad de ir a otro país a predicar, hermano, usted va a otro país a predicar y le lleva este mensaje a la gente y le lleva una palabra de calibre, la gente se la devora, hermano. Se lo devora. Usted trae un predicador de afuera a su ciudad, usted trae un predicador de afuera a su iglesia, téngalo por seguro que la gente lo va a ovacionar. La gente, hermano, como que despierta automáticamente. ¿Por qué? Porque al predicador de afuera no lo conoce. No sabe quién es. Para ellos un desconocido que porte una palabra de Dios. Usted va a otro lugar, usted va a otro país, lleva un mensaje de fuego, un mensaje poderoso en el Señor y la gente se lo devora, hermano. Bendito sea el Señor. Yo he tenido la oportunidad de predicar en Argentina, en la provincia de Córdoba. Me recuerdo que en una oportunidad yo iba como invitado, no siquiera iba, hermano, a predicar nada, y me dieron la oportunidad de predicar, hermano, una cosa tremenda. La gente, hermano, no lo quiere soltarlo. Entonces aquí Jesús habla una verdad. Y dice más, Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y sabe, hermano, que esto, hermano, esta situación tiene relación, ¿sabe con qué tiene relación? Con la incredulidad. A veces la gente no cree en lo que tú portas y en lo que tú cargas por incredulidad. La incredulidad, hermano, es lo opuesto a la fe. Aquí anoté algunas cosas. La palabra incredulidad, porque toda esta situación, hermano, tiene un trasfondo, ¿cierto? Tiene un motivo y una razón. La palabra incredulidad viene del griego aspista. Y aspista significa falta de fe. La incredulidad no es nada menos que la falta de fe. Y cuando hay falta de fe, estamos en problemas. Entonces la palabra incredulidad significa falta de fe. La incredulidad es la ausencia de la fe. Estas personas tenían ausencia de fe, estaban faltos de fe. Entonces cuando tú y yo estamos faltos de fe, no vamos a poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque cuando tú sabes, hermano, quién es la persona que te predica, quién es la persona que te está ministrando, te está realizando una impartición, y tú andas bajo la misma sintonía, bajo el mismo dial, no te va a ser difícil ni vas a tener que estar batallando para poder, hermano, recibir lo que se te está impartiendo. Y esto no pasa, hermano, porque si tiene más poder o tiene menos poder, o si tiene más unción o tiene menos unción. No, hermano, si a Jesús lo rechazaron, Jesús el ungido de Dios, el que dice Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, el ungido de Dios, el deseado de las naciones, el Rey de reyes y el Señor de señores. Fue rechazado, fue cuestionado. Entonces tú y yo podemos estar muy llenos de Dios. Y ese no es el punto. El punto es que si tú y yo estamos llenos de la presencia del Señor, y el círculo que tenemos y el entorno es las personas incorrectas, si tú caminas con personas incorrectas, no va a pasar nada.
No va a pasar absolutamente nada. Por eso que decía que la incredulidad frena el mover de Dios. Entonces es terrible, hermano, cuando tú vas con una persona como un apoyo y vas a orar por alguien. Quizás tú vas creyendo, oraste, ayunaste, qué sé yo. Y esa persona, hermano, tiene un espíritu de incredulidad o sencillamente, como dice el significado, esa persona, ¿cierto?, está falta de fe o tiene la ausencia de fe, hermano, no va a pasar absolutamente nada. Si tú predicas en una iglesia, hermano, que está falta de fe y que tiene ausencia de fe, puedes ir muy ungido, puedes ir muy lleno de Dios, pero yo te digo desde aquí, no va a pasar absolutamente nada. Bendito sea el Señor. Si en la iglesia, hermano, no entramos en un momento de adoración, en un momento de exaltación, no podrá, hermano, posarse el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posa, el Espíritu Santo se sienta en tu adoración. Cuando tú comienzas a adorar, cuando tú comienzas a exaltar, tú sin darte cuenta, hermano, vas creando una atmósfera espiritual, vas creando un ambiente espiritual. Es que tú lo puedas comprobar, puedes tú comprobarlo, ¿cierto? Que cuando tú vas a la iglesia y comienzas a alabar y te despojas de las preocupaciones, de los afanes de la vida y cierras tus ojos y te comienzas a conectar con Dios y comienzas a levantar tus manos al cielo, a adorar a Dios y a entrar en una adoración en espíritu y en verdad, hermano, tu vida comienza a ser bendecida y cuando tú te retiras del servicio, tú te vas a dar cuenta que tu vida ha sido bendecida y tú dices, yo entré así y estoy saliendo diferente. Entré cargado y estoy saliendo a lo mejor libre espiritualmente. Llegué con una atadura, pero ahora me voy libre. Me siento más liviano, me siento más contento. Eso es cuando tú pasas en un fluir de Dios. Tú puedes, hermano, ser más sensible a la presencia de Dios, más sensible a la vida de Dios, más sensible a la perspectiva de Dios, a la realidad de Dios. A lo mejor la imposibilidad que tú tienes en tu vida lo ves algo pequeño porque Dios está operando en tu vida. Entonces Dios se pone y se posa cuando hay un ambiente de adoración, un ambiente de exaltación. Si tú quieres traer la presencia de Dios a tu casa, tú tienes que tener en tu casa un ambiente bueno, un ambiente de adoración, de exaltación, de oración, porque la presencia de Dios ahí se manifiesta. Dios también, hermano, espera algo de ti. Dios también espera algo de mí. Pero mire lo terrible de esto, hermano, que de verdad esto me sacudió. Mira lo que dice el versículo 4. El versículo 5. Entonces yo sé que hay iglesias, hermanos, que se esfuerzan. Y eso se agradece. Hay pastores, hermanos, que son de oración, de ayuno, que están madrugando constantemente, están orando. Quizá nadie lo está viendo, ni lo están diciendo, pero son personas, hermanos, que están pagando el costo, el precio. Se están esforzando por servir a Dios, por tratar de compartir una palabra direccionada por el Espíritu Santo. Pero le digo una cosa, hermano, si hay falta de fe, si hay ausencia de fe, aunque el pastor, aunque la persona que esté ahí ministrando quede difónico, hermano, aunque te chasconee, aunque te ponga las manos y te derrame un litro de aceite de oliva en la cabeza, no va a pasar absolutamente nada. Todo eso está bien, pero ese es un complemento. Ese es un complemento. Dios no quiere, hermano, que nosotros lo toleremos. Dios quiere ser celebrado. Dios quiere en el servicio ser la persona más importante. Dios no quiere ser parte de la reunión. No, Dios quiere ser la reunión. Dios quiere ser celebrado. Mira lo que dice, verso 5. Oiga, hermano, esto es fuerte.
Entonces, ¿no será que estamos sin darnos cuenta, hermano? Estamos frenando, estamos paralizando el mover de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no se pueda mover. Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él se le antoja. Pero Dios necesita ciertos ambientes, Dios necesita ciertas respuestas en tu vida para que Él se mueva, para que la presencia de Dios venga. Y mira lo que dice el versículo 5, y esto es fuerte, hermano. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. No dice que no quiso. No dice que no lo intentó. Derechamente, hermano, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Aquí está, hermano, el título. La incredulidad frena el mover de Dios. Y eso fue lo que pasó acá. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias. En muchas iglesias, hermano, se fue la presencia. Se fue la presencia porque el Espíritu Santo, hermano, es sensible. Por eso que la Biblia nos advierte y nos dice, no contristéis al Espíritu. ¿Sabéis lo que significa contristar? Contristar es entristecer. Entonces, ¿cómo puedo entristecer al Espíritu Santo cuando yo voy, hermano, por el lado opuesto? El Espíritu Santo tiene todo una idea, tiene todo, hermano, una forma de operar, pero yo porfiadamente digo, no, es que tengo que hacerlo así, porque esta es la fórmula, esta es la manera ministerial, por favor. No pudo hacer allí ningún milagro. Porque cuando baja la presencia tú no puedes, ni yo razonar a Dios. No, hermano, es que tenemos que ajustarnos a ese horario. Oiga, si cayó la presencia, olvídese de eso. Olvídese de eso, hermano. Si cayó la presencia, ¿cómo usted le va a poner reloj a Dios y decirle, Señor, te quedan 15 minutos? Por eso las iglesias están como están, ¿no? Por eso es que no se mueve nada, no hay nada, hermano. Porque cuando tú predicas desde una atmósfera seca, ¿qué pasaría, hermano, si yo me pongo aquí y ando todo el día fuera de sintonía con Dios, y ando todo el día en otro dial, en mis cosas, en mis cuestiones, y me pongo aquí a predicarle? Yo no voy a poder entrar, hermano. No voy a poder entrar a ese caudal de Dios. Pero cuando tú caminas en ese fluir, cuando tu pensamiento es Dios, cuando tu hablar es Dios, cuando estás impregnado del Señor, hermano, no te va a ser difícil. ¿Cuánta gente no tiene que batallar dentro de la iglesia? Satanás, te reprendo. Se supone que el cristiano tiene que ir a la iglesia libre, hermano. Se entiende que la iglesia es un lugar de restauración, pero no significa que todo el día Dios le vaya a estar restaurando. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Aleluya. La incredulidad frena el mover de Dios. Para el mover de Dios. Bendito sea el Señor. Mire, y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo, ¿cierto? Salvo que sanó a unos pocos enfermos. Oiga, hermano, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Porque también, hermano, los prodigios, los milagros responden a fe, no al dolor de las personas. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted quiere tener, que Dios tenga agrado, que Dios tenga complacencia de lo que usted hace, usted tiene que hacerlo con fe. Usted tiene que hacerlo creyendo, porque todo lo que no proviene de fe, hermano, la Biblia señala que es pecado. La incredulidad es pecado. Y parece que Dios está tan en contra de la incredulidad. Entonces dice, y estaba asombrado. Aleluya. Estaba asombrado no de la fe de las personas. Estaba asombrado, hermano, de la incredulidad de ellos. La incredulidad, hermano, apaga el espíritu. La Biblia dice, no apaguéis el espíritu. Entonces, hermano, el mover de Dios no puede operar, y estaba asombrado en la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Por eso que Jesús se encontró con gente que nada que ver
con gente que no pertenecía al pueblo de Israel, gente que no estaba bajo la promesa de Dios, y Jesús quedaba asombrado, quedaba perplejo y decía que estaba asombrado el nivel de fe de la mujer sirofenicia, de la mujer, hermanos, del flujo de sangre. Cuando la mujer del flujo de sangre, hermano, tocó el manto, esta mujer tuvo una actitud violenta, hermano. Parece que la gente, hermano, que no conoce a Dios, parece que a veces es más violenta que nosotros mismos. Parece que la gente, hermano, que no tiene a lo mejor hermenéutica, homilética, son gente más osada. Dice la Biblia que los hijos de este mundo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Mira lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 5, en este mismo libro. Voy a ir rápido con esto. Marcos capítulo 5, verso 35. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Aquí está hablando, hermano, del relato de Jairo. Jairo tenía a su hija gravemente enferma. Y Jairo se acercó a Jesús. Pero Jesús también estaba con otra situación, hermano, simultánea. Estaba viendo el tema de la mujer del flujo de sangre. Recordemos que esta mujer llevaba 12 años enferma. Entonces Jesús puso su atención en ella. Y dice, mientras él aún hablaba, Jairo, vinieron de la casa del principal. En el momento que Jairo, ¿cierto?, logró intercestar a Jesús, en ese momento Jesús se propuso ir a la casa de Jairo, pero en ese trayecto, en ese transcurso, se encontró con la mujer del flujo de sangre. Y eso quitó un poco de tiempo. Entonces, en ese intertanto, ¿cierto?, dice, pero Jesús dice, mientras él hablaba, dice, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Para qué lo están molestando? Marta, ¿cierto?, cuando le enviaron el mensaje a Jesús y le dijeron, tu amigo está gravemente enfermo. Jesús, hermano, se tomó su tiempo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque los tiempos de Dios no son tus mismos tiempos. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo tuyo. Hablábamos hace un tiempo atrás, el Kairos, ¿cierto? El tiempo perfecto de Dios no es el mismo tiempo nuestro. Entonces, cuando le informaron, ¿cierto?, a Jesús, ¿cierto?, mandaron a los mensajeros, ¿cierto?, de parte de las hermanas de Lázaro, diciéndole, tu amigo está gravemente enfermo. Jesús se tomó su tiempo, hermano. Se quedó 2 días más ahí. En síntesis, él, ¿cierto?, y resumiendo, tardó 4 días en llegar donde estaba Lázaro. Ya Lázaro estaba más muerto. Entonces Marta se le acerca y le dice, no sé en qué tono le dijo, y le dijo, maestro, si hubiese venido antes mi hermano no hubiese muerto. Esas son las perspectivas del hombre. Pero nos hemos olvidado, hermano, que nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Lo imposible para Dios no lo hay. Aunque el doctor te diga, ¿sabes qué? Tú no tienes salida con tu diagnóstico. Aunque el médico te diga un diagnóstico lapidario, te diga, ¿sabes qué? Esto está pasando en tu cuerpo y nadie lo puede negar porque hay estudios que avalan eso y te está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes un problema bastante severo en alguna parte de tu cuerpo. Porque el médico está para confirmar la enfermedad y Jesús está para sanar tu enfermedad, no para confirmarla. Entonces Marta le dijo si hubiese llegado antes, Señor, dando la impresión como que Jesús llegó después de tiempo. Jesús nunca llega después de tiempo. Y le dijo Jesús, no te dije. Oye, reacciona. Oye, despierta. ¿Qué te está pasando? No te dije que si creyeres verías la gloria de Dios. Aleluya. Y todos sabemos que Lázaro se levantó de entre los muertos. No dice que Jesús estuvo batallando ahí. No le dijo, resucita, resucita, resucita. No, hermano. Lázaro, ven fuera. Porque la batalla ya estaba ganada. ¿Y dónde la había ganado? Ahí en el monte. ¿Dónde la había ganado? Doblando rodillas. ¿Dónde la había ganado? Pasando horas con Dios, minutos con los hombres.
Entonces lo único que iba ahí a confirmar, Lázaro, ven fuera. Entonces estos hombres se maravillaban y decían, este que no es el carpintero, que no es su padre, que no es su madre María. ¿Y de dónde esta sabiduría? ¿De dónde estos milagros? Entonces muchos desconocen, hermano, de dónde viene el fluir de Dios. Entonces, ¿cierto? La hija de Jairo había muerto. Me imagino, hermano, el ambiente de tristeza. Quiero que podamos poner un poco en el lugar, ¿cierto?, de un padre cuando muere un hijo. Espero que nunca pase usted por eso, yo nunca lo he pasado. Mire lo que dice, pero Jesús luego oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. A veces no hay que hacer tanto aparataje, hermano. Solamente hay que creer. Aquí no dice que Jairo era un hombre que caminaba en obediencia, no. Porque Dios, hermano, es un Dios soberano. Dios no puede estarte diciendo a ti ni a mí que va a hacer esto, o si esta persona lo merece o no lo merece. De acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a tu perspectiva, esa persona no lo merece porque nosotros, hermano, es el que somos los que a lo mejor en algún momento tenemos una idea de alguien. Pero Dios tiene un pensamiento diferente. No sabemos un poco más allá, ¿cierto? El origen de Jairo, ¿cierto? Aquí la Biblia nos señala que dice que era un principal de la sinagoga. Mire lo que dice. Pero Jesús, luego que lo oyó, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Oiga, pero la hija estaba muerta, pues, ¿no? Quizá a lo mejor en tu vida ha muerto algo. A lo mejor ha muerto tu fe. Quizá ha muerto tu oración. Quizá ha muerto el ayuno. Quizá ha muerto a lo mejor el servicio a Dios. Quizá ha muerto las ganas de servir a Dios. Pero Dios te está diciendo por esta palabra, no temas. Cree solamente. Cree solamente. Establece con tu fe el reino de Dios aquí en la tierra. Hermano, ese mismo diseño. Haz tu voluntad, así como es en el cielo, y tráeme una voluntad diferente. No, haz tu voluntad arriba y también aquí en la tierra. Esos mismos parámetros, hermano. Sigamos leyendo. Dice, no temas, cree solamente. Así le dijo al padre, ¿cierto? A Jairo le dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie. Porque yo le digo, hermano, usted puede estar muy ungido, usted puede estar muy lleno de Dios, usted puede pelar rodillas orando, usted puede madrugar orando, usted puede estar encerrado muchas horas con Dios, pero si usted está con la gente incorrecta, no va a pasar nada. No va a ocurrir absolutamente nada. Por eso que hay muchos ministerios, hermanos, que no voy a dar los nombres, en Estados Unidos, las iglesias que he recorrido, hay ministerios, ¿cierto?, que en las primeras filas sientan a personas, hermanos, de fe. Y es que alguien podrá decir, pero ¿cómo están discriminando? No, hermano. Ponen en las primeras filas gente, hermano, que tiene fe, gente que cree en las promesas de Dios, que cree en los milagros, que cree en la sanidad. Porque si usted va a ir a orar con un incrédulo por un milagro, no va a pasar nada. Mire lo que dice, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Solamente se rodeó con la gente precisa. Rodéate con gente precisa. Rodéate con gente de fe. Y no diga alguien por ahí que esto es una psicología barata. Hermano, yo creo que esto también aplica, ¿cierto? Cuando se dice, si tú te juntas con 3 incrédulos, el cuarto incrédulo vas a ser tú. El cuarto incrédulo voy a ser yo. Si tú te juntas con 3 hombres llenos de Dios, con 3 mujeres llenas de Dios, la cuarta mujer llena de Dios vas a ser tú. El cuarto hombre de Dios lleno vas a ser tú. Porque aquí Jesús, hermano, tuvo que tomar esta decisión y dice, no dejó que nadie le siguiese.
Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Ya Jesús venía, cierto, venía con un punto de inflexión, ya que la gente lo había rechazado. Entonces no podía seguir rodeándose de personas, hermanos, faltos de fe, personas, hermanos, con incredulidad. Y dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Oiga, parece que esto tiene para largo, porque podemos decir que a lo mejor esto fue ahí en ese momento, pero parece que toda la gente, hermano, tenía un espíritu de incredulidad. Y dice, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Oiga, los hombres que están llenos de Dios, las mujeres llenas del Espíritu Santo, son gente que no hablan el mismo lenguaje que los demás. Por favor. Son gente, hermanos, que andan en dimensiones diferentes. Su pensamiento no es el mismo que de los demás. Ese pensamiento y esa idea que tienen los hombres llenos de Dios son ideas, hermanos, que en el razonamiento no tienen lugar. En la lógica no se pueden sujetar. Mire lo que dice. Y entrando él le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Oiga, hermano, para eso hay que tener fe, llegar a donde hay un muerto, donde hay dolor, donde hay tragedia, y usted viene a decir algo diferente. Oye, ese no está muerto, se está durmiendo. Aleluya. Bendito sea el Señor, eso no lo hace cualquiera. Verso 40, y se burlaban de él. Se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos. Aleluya. Echó fuera a los incrédulos, hermano. Dios no puede, hermano, mostrar su gloria donde hay incredulidad. No va a pasar nada. Pero parece que la actitud es la que tomó Jesús. La actitud de Jesús no fue quedarse ahí, hermano, y a lo mejor entrar en conflicto con las personas, porque esas personas, hermano, tienen una mentalidad diferente. Es difícil que usted lo vaya a poder hacer entender cosas, hermano, que tienen relación con lo espiritual. Dice que el carnal, el hombre natural, dice la Biblia, que no percibe lo espiritual, para él es locura. Esta gente era gente natural. Entonces, hermano, a veces estamos dentro del caudal incorrecto y estamos rodeados con las personas incorrectas. Sigamos leyendo. Dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Por qué tomó al padre y a la madre? Porque ellos estaban creyendo. Del momento que este hombre principal de la sinagoga llamado Jairo lo vino a buscar a Jesús, ¿cierto? Es porque creían. Entonces Jesús se rodeó de gente que estaba creyendo, de gente de fe, por más. Porque como le decía, Dios para poder obrar necesita ambiente. Dios para poder sentarse en tu alabanza necesita adoración, necesita exaltación. Entonces hay que romper atmósfera, hermano. Atmósfera de sequedad. Usted llega a la iglesia, hermano, no se mueve nada. Hay un silencio absoluto. Hay una frialdad terrible, hermano. Y usted no viene y dice, lo asocio al clima. No, es que estamos en invierno. No, hermano. Ese es un frío externo. Yo estoy hablando del frío interno. Hay un fuego externo. Cuando hace calor en el tiempo de verano, usted siente el calor, ¿cierto?, en su cuerpo, pero eso es de afuera. Entonces estoy hablando de un frío espiritual. Entonces, si usted no crea una atmósfera, hermano, el predicador, si no se prepara para predicar, ¿cómo, hermano, va a poder ser usado por el Señor? Entonces eso se percibe, hermano, se percibe cuando usted está predicándole a personas, hermano, que no están creyendo de lo que usted está hablando, de lo que usted está entregando, de lo que usted está impartiendo. Hermano, esa palabra que sale de su boca, literal, se va hacia allá y se retorna hacia usted. Entonces usted dice, hay algo está pasando. ¿Y qué tenemos que hacer? Romper la atmósfera de sequedad, hermano. Romper, hermano, todo ese formalismo que los hombres han establecido, hermano. 3 pasos para la derecha,
4 para la izquierda, 2 hacia atrás. Bendito sea el Señor. Eso a mí, hermano, eso me altera, me agita espiritualmente. Cuando hay sequedad espiritual, se burlaban de él, más él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre, lo leíamos. Con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron, aleluya, grandemente. Mire, hermano, otra característica del ungido de Dios. Un hombre ungido por Dios, hermano, sabe que el umbral de la imprudencia es muy delgado. La línea, hermano, de la imprudencia es muy delgada. El umbral, hermano, de la imprudencia es muy sensible. Dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Un ungido de Dios, un hombre que está ungido, cuando digo hombre, mujer, ungido por Dios, hermano, sabe que toda la gloria le pertenece a Dios. Y es cuidadoso con eso. Jesús dice que les mandó que nadie lo supiese. En otras palabras, hermano, un ungido de Dios es de bajo perfil. No tiene que hacer tanta parafernalia. Porque lo que va a hablar por él, hermano, es lo que hace, no lo que dice. Lo que hablaba de Jesús no era lo que decía, sino lo que hacía. Lo que él cargaba, hermano. Jesús cargaba un manto poderoso. Entonces, hermano, la misma gente se encargaba, hermano, de divulgar, de hablar de que había alguien que estaba sanando, que estaba liberando, y que las palabras que salían de su boca eran palabras diferentes a los demás y quedaban maravillados y perplejos, hermano. Y aquí le dice, pero les mandó mucho que nadie lo supiese. Ese es un principio que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermano. La gloria y la honra es del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Voy terminando. Mira lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 17. Aquí tenemos otro episodio similar al anterior. Mateo capítulo 17, versículo 17. Dice: respondió Jesús. Jesús se molestó, hermano. Jesús se molestó fuerte. Respondió Jesús y dijo, aquí hay un signo de exclamación, no voy a levantar la voz, ¿cierto? Porque el lugar es reducido. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa. Aleluya. Si usted ha leído la Biblia, hermano, ahí está. No le dijo a los inconversos, no le dijo a los hijos de las tinieblas, no les dijo, hermano, a los hijos del príncipe de este mundo, les dijo a los que estaban con él. Se molestó, hermano, Jesús de una manera fuerte. Y a sus discípulos les dice, oh generación incrédula y perversa. Porque a veces, hermano, nosotros sin darnos cuenta, somos de estorbo para lo que Dios quiere hacer. Dios quiere obrar, Dios quiere manifestarse, pero como nosotros estamos tan faltos de fe y tenemos tanta ausencia de fe, que Dios no puede hacer nada, hermano. Si en un ministerio, en una iglesia hay ausencia de fe, no va a pasar nada, no se mueve nada, hermano. Ni un resfrío se va a ir. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula. ¿Por qué dijo, oh generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Ya, córtenla. Abúrranse. ¿Por qué? Porque un padre desesperado, un padre afligido, así como tantos padres que hay afuera, así como tanta gente, hermano, que está a punto de quitarse la vida, que ha golpeado puerta tras puerta y no ha encontrado salida, ha ido a los hechiceros, ha ido a los goreros, ha ido a los encantadores, ha ido a diferentes lugares y no ha encontrado una respuesta. Entonces viene a tu vida a buscar una respuesta de Dios, viene a tu vida a buscar una palabra de aliento y lamentablemente muchas veces no la encuentra.
Este padre vino desesperado y en primera instancia vino a sus discípulos. ¿Cuál era el propósito de que los discípulos pudiesen orar por su hijo que derechamente estaba endemoniado, estaba poseído? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Desesperado, hermano. La liberación es para los que están desesperados. Es para la gente, hermano, que ha tocado fondo y dice: ya no quiero más con esta vida. Ayúdame. Y ahí Dios te ayuda. Mira lo que dice el verso 17. Perdón, verso 16. Ya voy a ir terminando. Lo he traído a tus discípulos. Eso le molestó a Jesús, hermano. Eso le molestó a Jesús. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. En otra versión dice, o en otro evangelio, habla una cosa distinta, pero es lo mismo. No pudieron liberarlo. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanar. En otra parte de los evangelios dice que lo intentaron. Lo intentaron. Entonces Jesús lo reprende fuertemente. ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo acá. Porque el hombre de Dios también tiene algo que se llama carácter, hermano, y eso no significa que ande pleiteando con todo el mundo, no. Un hombre de Dios, hermano, que está para cosas grandes, tiene que tener una firmeza espiritual, tiene que tener un carácter, tiene que tener decisiones firmes, tiene que tener decisiones fuertes, hermano, porque va a venir alguien a decir algo diferente. Imagínese que ande de acuerdo como el camaleón. Entonces uno le dijo una cosa y va a hacer esto y va a hacer esto otro. No significa que no va a recibir ideas, la va a recibir. Jesús tenía un carácter, hermano, y carácter no significa, hermano, andar molesto con todo el mundo. Eso lo voy a explicar en otra oportunidad. Y dice verso 18, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Jesús no oraba casi por las personas, Jesús le ordenaba. El leproso le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús le dice: si quiero. Y le dice: sé sano. La lepra desaparece. Y así, tan así, hermano, en un abrir y un cerrar de ojos, claro, pero eso ya Jesús lo había, hermano, lo había batallado. El problema es que nosotros vamos a batallar con el endemoniado. Vamos ahí, hermano, a lidiar con la batalla. Cuando la batalla se pelea en el lugar secreto, en tu habitación, tú estás peleando por tus hijos, tú estás peleando por tu familia. No importa el horario, no importa si es invierno, no importa si hace frío o si hace calor, si es temprano o es tarde, si has dormido o no has dormido. Ahí estás de rodillas orando, pidiéndole al Señor. Entonces muchas batallas las estamos lidiando ahí en el lugar secreto. La Biblia dice: tu Padre que te ve en secreto. Yo no necesito que usted me vea, ni usted necesita que me vea a mí o yo lo vea a usted, pero el Padre te ve en el lugar secreto. Y cuando el Padre te ve en el lugar secreto, te va a recompensar en público. Sigamos leyendo. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Entonces, como ya esto se había un poco calmado, los discípulos, ¿cierto?, les saltó la curiosidad. Y dice el verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, tomaron cierta precaución, ¿cierto? Dijeron: ¿por qué nosotros? Le preguntaron ahí, dice: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Mire, hermano, volvemos a lo inicial. Volvemos, ¿cierto?, a lo del principio. ¿Sabe cuál fue el factor más importante? Por eso le decía, y aquí, hermano, puedo refutar, ¿cierto?, si alguno tiene una idea diferente. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Decíamos inicialmente, acá está, que la incredulidad, ¿cierto?, es equivalente a una incredulidad. La incredulidad, ¿cierto?, es la ausencia de fe, es la falta de fe. Pero aquí los discípulos no es que no tenían fe.
Aquí cambia un poco la dinámica. Aquí no está diciendo que ellos no tenían fe, pero Jesús les dice que eran incrédulos. Porque a veces para poder ver cosas más poderosas en Dios necesitáis un nivel de fe un poco más grande. La fe, hermano, es por medida. La fe es por porciones. Entonces, hermano, para poder ver algo más grande en Dios, necesita un nivel de fe más alto. Entonces los discípulos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Nos dice que no tenían fe, tenían, pero no era la suficiente. No era la suficiente. Quizás tú estás creyendo, a lo mejor por algo, tú estás soñando con algo en Dios, con un don, con un talento. Hay mucha gente que ora por el bautismo del Espíritu Santo, ha hecho todo el conducto regular, ha orado, ha ayunado, ha esto, otro. Quizás el factor principal en tu vida o el punto de inflexión a lo mejor es tu fe. A lo mejor no tienes la fe suficiente. Y si no tienes la fe suficiente no va a pasar absolutamente nada, porque la fe es con la que tú accesas a las promesas del Señor. Le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Termino con esto. Verso 21. Pero este género, es decir, este tipo de demonios, no sale sino con oración y ayuno. ¿Sabe por qué todavía no estás viendo la victoria? ¿Todavía no la has tocado? Porque necesitas, hermano, tener un nivel de fe más alto. Y peor si estás dudando. Porque dice que el que duda también es equivalente a la incredulidad. El que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. Jamás una persona que está dudando va a tener una estabilidad espiritual. Jamás la podrá tener. Porque está dudando. En una oportunidad, ¿cierto? El Señor Jesús, ¿cierto? Cuando resucitó se le apareció a los 11 mismos. Y los 11 mismos, los discípulos, faltaba uno que ustedes saben que era Judas Iscariote, que ese tipo estaba destinado, ¿cierto? Venía asignado, ¿cierto?, a otra situación, aunque fue parte del ministerio de Jesús. Curiosamente, hermano, Judas fue parte del ministerio de Jesús, y yo lo dejo ahí, ¿cierto?, a su imaginación. Entonces, Jesús, ¿cierto?, se le aparece a los 11 mismos sentados a la mesa. Dice que le reprochó su incredulidad. El Señor está en contra de la incredulidad, hermano. Jesús no quiere que tú tengas falta de fe. Jesús no quiere que tú tengas la ausencia de fe. Dios quiere mostrarse. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere liberarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere ayudarte. Él siempre está dispuesto a extender su mano. Pero aquí, hermano, lo que predomina es la fe. Dios no se mueve por dolor, mi hermano. Usted puede pasar un dolor muy grande. Dios no va a obrar porque usted está con un dolor muy fuerte. La mujer del flujo de sangre llevaba 12 años enferma. La mujer sirofenicia. La mujer encorvada, ¿cierto? 18 años, atada por los demonios. ¿Qué le dice Jesús a la mujer sirofenicia o cananea o a la mujer del flujo de sangre? Mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Porque esta mujer se sobrepuso en su situación, hermano, personal, hermano, entendiendo que ella arrastraba un trasfondo bastante fuerte. Había un azote no solamente en la salud. Quizás no solamente tú estás siendo azotado a nivel físico. Quizás tu azote va más allá. Tu azote, a lo mejor, tu castigo está en tus emociones. Quizás tu castigo está en tu voluntad, en tu mente, no lo sé. Pero aquí necesitas una mega fe para poder accesar a lo que Dios tiene para tu vida. Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Dios está llamando a hombres y mujeres a entrar en una oración de guerra, hermano.
En una oración no básica, en una oración de niveles de guerra. La Biblia habla de principado y dice Jesús, y este género no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios que no se van a la primera, hay demonios que no se van a ir a la segunda, hay demonios que no se van al tercer ayuno, hay demonios que no se van al cuarto ni al quinto ayuno. Se necesita más. Se necesita más que una hora de oración, se necesita más que 2 horas de oración, se necesita más que 2 o 3 tiempos de oración en el día. Este género, este tipo de demonio, se lo dejó bien claro, no sale sino con oración y ayuno. Bendito sea el Señor. Pero Dios, hermano, está llamando gente, valientes, esforzados, como le dice el Señor a Gedeón, valiente, esforzado. Dios está llamando hombres esforzados que quieran pagar el precio, que quieran pagar el costo, que dejen la comodidad espiritual, que dejen de andar jugando al evangelio, hermano. Esto es serio, la lucha no es con sangre, no es con carne, con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad. Aquí no se trata, hermano, de echarle la espantada a los demonios, porque los demonios se van a venir en contra tuyo. Cuando tú lo empiezas a atar, lo empiezas a reprender, lo empiezas a echar fuera, los demonios empiezan a mirarte como una amenaza y ellos vienen con más fuerza y traen otros espíritus de diferentes rangos. No traen, hermano, demonios rasos, no, son espíritus de rango. La hueste de maldad no tiene el mismo rango que el principado. El principado no tiene el mismo rango, hermano, que otros tipos de espíritus principados. Las potestades no tienen los mismos rangos y si no tienen los mismos rangos, no tienen la misma capacidad, pero tú y yo seguimos ahí igual. Seguimos ahí en lo mismo. Entonces esto es serio, hermano. Esto es serio. Esto es serio. El que se acerca a Dios, créale que le hay. ¿Usted cree que si yo no creyera lo que estoy haciendo, voy a estar aquí? Bendito sea el Señor. Cuando tú le estás creyendo a Dios, no necesitas que alguien lo pueda reconocer. Tampoco cuando tú estás ungido por Dios, no eres una persona que camina por emociones, porque viene el Juanito Pérez y te dice, tú no eres de Dios, y se te va la moral al piso. No, hermano. Tienes un gigante dentro. Tienes al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te mueve, cuando el Espíritu Santo está dentro de tu vida, hermano, no hay quien te pueda detener. No hay quien te pueda parar. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces el diablo te ha querido tumbar? Te has puesto a pensar cómo el diablo te ha atacado, tu familia, tus finanzas, tu salud, pero aún estás en pie, porque el que te ha hecho permanecer, hermano, no es el rótulo, no es la imagen corporativa. El que te ha mantenido en pie se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él es el que te ha sostenido, Él es el que te ha tomado en su brazo cuando no has podido, a lo mejor en los momentos difíciles. Todos hemos pasado por valles de sombras de muerte, pero es un trayecto, hermano, ese es un tramo y Dios te da la victoria. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, necesitamos fe, sobre todo en este tiempo. Jesús dijo, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. Dios siempre quiere hacer cosas, Dios siempre quiere obrar. La presencia de Dios no está limitada a espacio ni a lugar. Dios es Dios. Pero necesitamos crear una atmósfera. Necesitamos decirle al Padre, Padre, te bendigo. Hermano, adorar a Dios con 500, 5,000 personas a su alrededor, eso no es nada difícil. Yo he estado en congresos, hermano, de miles de personas. Todo el mundo adorando, todo el mundo exaltando a Dios, pero ese no es el punto. ¿Cuántas de esas personas llegan a su casa y adoran a Dios en el silencio? Adoran a Dios en la intimidad. De ahí parten los buenos adoradores. No parten, hermanos, de ahí de las plataformas, de las luces, las pantallas. Gloria a Dios por ello. Pero el adorador parte de su casa, adorando y bendiciendo al Señor, poniendo su corazón, posesionando su corazón para que la presencia de Dios venga, para que el tiempo, hermano, el refrigerio de Dios venga sobre tu vida. Oro al Señor en esta tarde, oro al Señor en esta noche para que el refrigerio de Dios venga sobre tu casa, venga sobre tu familia, y esa fe que se te murió y esa convicción que se te apagó en esta noche sea nuevamente incorporada en tu vida.
No te voy a pedir que Dios venga otra vez con el Espíritu, porque el Espíritu está en ti, pero quizá está contristado, está apagado. No apaguéis el Espíritu. ¿Cuándo apagamos el Espíritu? Cuando nos distraemos. A veces puede sonar un poco metódico lo que estoy diciendo. Tienes que sacar tiempo para leer esto, hermano. ¿Sabe todo el movimiento, hermano, de apostasía que se está levantando, hermano? Por ahí hay unos que andan enseñando que la cuadrimensión de Dios, que no hay 3 dioses, sino que hay 4, hermano. ¡Qué terrible! Y se toman de ese versículo, bueno, lo voy a lo mejor en algún momento explicar. Se toman del versículo del Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Según esas personas dicen que el Altísimo no es el Padre. Que no es el Padre, el Altísimo, que está por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Por eso, para que nadie le diga lo contrario, lea las Escrituras, por favor. Lea la Biblia. Esté atento. Sea una atalaya, sea un vigía de su iglesia. No espere, hermano, que alguien le diga, hermano, ora, busca del Señor. No, independiente a eso. Y es más, tampoco dependa de los servicios en línea. Sino que también si tiene la oportunidad, ¿cierto?, de estar congregado, hágalo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche te bendecimos, Padre, adoramos tu nombre. Reconocemos, Señor, que tú eres el centro de cada cosa que hacemos. Tú eres lo principal, tú eres el principal, Dios mío. Nosotros solamente somos una extensión aquí en la tierra. Dios mío, Pablo dijo, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo das tú. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, ato todo espíritu de incredulidad, hecho fuera de la mente, hecho fuera, Señor, de los pensamientos, todo lo que esté frenando en tu pueblo, los milagros. Dice tu palabra que no hiciste ningún milagro en ese lugar, salvo que unas pocas sanidades. Porque tú también necesitas el ambiente, necesitas gente que esté creyendo, que esté, Dios mío, recibiendo todo lo que proviene de ti. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que están siendo alcanzadas semana tras semana a través de Facebook, Señor, y también a través del canal de YouTube. Bendigo cada familia, cada hogar, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios le guarde, Dios está en control, Dios te va a asombrar para bien, Dios te dejará perplejo, hermano. Dios sabe que tú te has esforzado por servir al Señor. Y Dios no es un Dios deudor de nadie. Así que muchas bendiciones, terminamos con esto. Estemos orando al Señor. Ore también por lo que estamos haciendo. Hay algunos proyectos que Dios ha puesto en mi corazón. Todavía no lo voy a compartir, hermano, porque hay cosas que tenemos que irlas madurando dentro de nosotros. Nunca diga todo lo que Dios le está diciendo, ¿no? Y tampoco no se lo diga a todas las personas, porque la gente no tiene la claridad que tiene usted. Y si no tiene la claridad que tiene usted, lamentablemente eso puede ser una barrera. Así que muchas bendiciones desde acá, desde la ciudad de Quilpué, región de Valparaíso. Hace un frío, ¿cierto?, fuerte, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Un fuerte abrazo. Saludo también a un hermano, ¿cierto?, que hace unos días pude conocer, pudimos hablar, ¿cierto?, de allá de Monterrey, México, ¿cierto?, si está conectado, si en algún momento va a cesar este video, mi hermano Carlos Cerecedo. Dios te bendiga, hermano. Dios tiene el control y confío que Dios te va a sorprender en los próximos días o semanas o meses. No lo sé. Bendiciones.